Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Para la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo es un grato placer contar con la presencia de todos ustedes, residentes de los diferentes posgrados, a los miembros activos de la Sociedad de Endocrino, a los diferentes capítulos, para dar inicio a las actividades académicas de este año 2025. No sin antes recordarle la pronta incorporación al Congreso Nacional a realizarse del 12 al 16 de marzo en las instalaciones del hotel en Loreña. Contamos con grande programación, la participación de varios especialistas a nivel nacional e internacional. Por favor, en cuenta de la realidad que hay en los hospitales organizados para hacer de provecho la asistencia en el Congreso Nacional. El día de hoy vamos a dar inicio a las actividades académicas con la presentación del Catherine de la Interhospitalaria del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arovero, donde va a presentar el caso la doctora Avis Olivares y va a discutir el caso la doctora Miriam Semper, quienes fueron tutoriadas por la doctora Yocasta. Entonces vamos a presentar el caso y al final, por favor, van a emitir preguntas y comentarios al lugar. Bueno, inicio. Buenas tardes. No pasa. Oye, no pasa. Ahora, dale tiempo. Aquí. Okay. Datos de identificación. Nombre y/o género femenino, edad 22 años, nacionalidad venezolana. Estado civil soltera, nivel académico universitario, cursando segundo semestre de enfermería. Ocupación, estudiante, religión, católica, natural y procedente de Guarenas, Estado Miranda. Motivo de consulta. Dolor e inflamación de miembro inferior derecho. Femenina de 22 años de edad sin antecedentes mórbidos conocidos, quien refiere inicio de la enfermedad actual el 26 de noviembre de 2021. En actividad bajando las escaleras, sufre caída desde su propio eje de sustentación, presentando dolor en miembro inferior derecho de fuerte intensidad 8/10 en la escala subjetiva de dolor, concomitante a aumento de volumen en tercio medio del muslo isilateral, acudiendo a centro de salud donde se realiza radiografía de fémur derecho sin evidencias de fractura, indicando analgésico, con lo cual mejoró parcialmente. En enero del 2022, por persistencia del cuadro clínico, acude a facultativo, quien posterior a evaluación radiológica aprecia disminución de la cortical de fémur derecho, sin fracturas, por lo cual se refiere a otro centro de salud donde solicitan tomografía computarizada reportando LOE en diáfisis de fémur derecho. Se realiza biopsia que reporta ausencia de malignidad. El 28 de enero del 2023 sufre nuevamente caída desde su propio eje de sustentación con dolor y limitación funcional de miembros inferiores. Es trasladada a emergencia donde realizan estudios radiológicos evidenciando fractura bilateral de fémur, colocando soporte ortopédico y es egresada con control durante un año por traumatología. El 19 de marzo del 2024 manifiesta dolor atraumático en miembro superior derecho y radiológicamente fractura de húmero, solicitando estudios complementarios y ante hallazgo es referida al departamento de endocrinología. ¿Cuántos $100? ¿Qué están vendiendo? Antecedentes personales.
Anemia microcítica hipocrómica desde el inicio de la enfermedad actual, ameritando en 5 ocasiones unidades de concentrado. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, se lo agradecemos. Enfermedad nodular tiroidea en función diagnosticada el 21 de marzo del 2023. Traumatismo, fractura bilateral de fémur el 28 de enero del 2023. Fractura de húmero derecho atraumática el 19 de marzo del 2023. Quirúrgico, biopsia incisional de fémur derecho realizada el 25 de noviembre del 2022. Antecedentes personales. Servicio. Menarquia, 11 años de edad. Telarquia, 10 años de edad. Pubarquia, 10 años de edad. Cesárea, 16 años. Anticonceptivos, Implanon, durante un año, retirado por amenorrea. Ciclo menstrual, regular, abundante, dismenorreica, con duración de 5 a 7 días cada 28 meses. Nuligesta, fecha de cada 28 días. Fecha de la última menstruación, 19 de enero del 2025. Antecedentes familiares. Madre viva, destrocardia, niega otros padecimientos, padre fallecido por el alma de fuego, niega enfermedad de bases. Hermanos, uno vivo y aparentemente sano. Hábitos psicobiológicos. Café, una taza, ocasional. Alcohol, ocasional, tipo cerveza y anís, sin llegar a la embriaguez. Niega té, tabacos e ilícito. Sueño reparador de 8 horas. Grafar, Méndez y Castellano, extracto 4. Examen funcional. Pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos en 2 años por higiene alimentaria inadecuada asociada a su actividad académica. Osteomuscular, presencia de mialgias, las cuales iniciaron con la enfermedad actual. Examen físico realizado el 25 de marzo del 2024. Peso 45 kilos, talla 151 centímetros, índice de masa corporal 19.7 kilogramos sobre metro al cuadrado, tensión arterial 118 sobre 72 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19 respiraciones por minuto, saturación 98%, temperatura 37 grados Celsius. Positivo al examen físico, conjuntivas válidas. Resto no contributorio. Positivo al examen físico, mucosa oral húmeda y pálida, cuello móvil, simétrico, sin adenopatías, pulsos carotídeos presentes, no ingurgitación yugular, tráquea central, tiroides no visible, ligeramente palpable, de consistencia renitente, superficial lisa, bordes regulares sin nódulos palpables. No contributorio al examen físico. Extremidades superiores, asimétricas y con limitación funcional en brazo derecho, pulsos periféricos presentes. Extremidades inferiores asimétricas de 2 centímetros por acortamiento a expensa de miembro inferior derecho, con limitación funcional, pulsos periféricos presentes. Entrando a los exámenes complementarios de nuestros pacientes, podemos observar los siguientes laboratorios realizados. En las hematologías completas realizadas entre marzo 2023 y abril 2024, evidenciamos lo siguiente. Glóbulo rojo entre 3.20 a 3.60 millones de glóbulos rojos por microlitro. Anemia normocítica manejando hemoglobinas entre 8.0 gramos y 10.5 gramos sobre decilitro. Dentro de las químicas sanguíneas realizadas entre el periodo de marzo 2023 hasta abril 2024, evidenciamos lo siguiente.
Proteínas totales entre 5.7 y 6.2 gramos sobre decilitro. Hipoalbuminemia entre 3.0 hasta 3.4 gramos sobre decilitro. Hipercalcemia entre 13.5 y 13.6 miligramos sobre decilitro, con un calcio corregido entre 11.2 hasta 14.1 miligramos sobre decilitro. Fósforo 2.3 miligramos sobre decilitro, potasio 3.2 mil equivalente sobre litro. Dentro de las siguientes químicas realizadas tenemos fosfatas alcalinas, enzimas hepáticas y bilirrubina dentro de los parámetros normales. Se realiza uroanálisis con presencia de oxalatos de calcio en moderada cantidad, realizado el 19 de noviembre del 2022. Fibrinógeno realizado el 3 de abril de 2024 con 136 miligramos sobre decilitro. Dentro de los estudios complementarios tenemos un electrocardiograma realizado el 19 de noviembre del 2022, donde podemos apreciar una imagen de mala calidad con un voltaje en 5 milivoltios en el eje vertical. Sin embargo, podemos apreciar que el mismo se encuentra en ritmo sinusal. Dentro de las imágenes realizadas, ecografía abdominal el día 10 de enero del 2023, donde podemos visualizar algunas imágenes hiperecoicas, más o menos 4.5 milímetros en ambos riñones, donde concluimos lo siguiente: litiasis renal bilateral sin hidronefrosis. Dentro de los estudios realizados, radiografía de fémur el 28 de enero del 2023, la cual reporta lo siguiente: fractura de fémur izquierdo de tercio medio proximal y fractura de fémur derecho en tercio medio. Ambas fracturas son patológicas y las mismas podemos observar una disminución de la masa ósea en el fémur derecho. Continuando con los estudios complementarios de imágenes, tenemos radiografía de fémur bilateral realizada el 6 de mes 10 del 2022, que reporta lo siguiente: alteración en la densidad en el tercio medio bilateral de fémur con mayor afectación del lado derecho. Tomografía de fémur derecha realizada el 4 del mes 10 del 2022, que reporta LOE de 23.7 por 4.6 por 5.9 centímetros en diáfisis de fémur derecho. Ecosonograma tiroideo realizado el 21 de marzo del 2023, que concluye con quiste simple del lóbulo derecho, TIGRAF 2. Tomografía de tórax con contraste de alta resolución realizada el 9 de febrero del 2024, la cual reporta un patrón pulmonar dentro de los límites normales. Se realiza biopsia de lesión en diáfisis distal de fémur derecho, la cual reporta lo siguiente: trabéculas óseas neoformadas con revestimiento osteoblástico prominente, presencia de actividad osteoclástica exageradas en área, espacio intertrabecular con células fusiformes sin atipia y proliferación vascular, presencia de células gigantes tipo osteoclasto. No hay evidencia de malignidad en el material examinado. Finalmente, la patóloga concluye con la siguiente nota: se trata de una manifestación ósea secundaria a una condición metabólica, considerando que el material disponible para la evaluación observamos una actividad osteoblástica como osteoclástica exagerada, posiblemente respondiendo a una carencia sistémica. Entre las opciones diagnósticas se encuentra la posible enfermedad de Paget. Ahora bien, ante el caso anteriormente descrito, ¿qué laboratorios ustedes solicitarían para completar este caso y dar una orientación clínica? Bueno,
de Ferací. Entonces, en este caso, se solicitaron los siguientes laboratorios. Se realiza entre marzo del 2023 y abril de 2024 un aparato hormona reportando un valor en 927 picogramos sobre mililitro y 1162 picogramos sobre mililitro. Telopéptido C en 4140 nanogramos mililitro, vitamina D entre 16.1 y 3.8 nanogramos sobre decilitro. Fosfatasa alcalina entre 120 y 172 unidades sobre litro. Se realizan otros exámenes de imágenes complementarios. Estudio gamma óseo realizado el 4 del 9 del 2023 que reporta lo siguiente. Aumento de la concentración del trazador radioactivo a nivel del tercio medio del húmero derecho, T11, T12 y lumbar 1. Articulación sacroiliaca izquierda, rodilla derecha y tarso izquierdo. Aumento de la actividad osteoblástica en el húmero derecho en relación con el diagnóstico en estudio. Tomografía de cuello realizada el 9 de febrero del 2024, que reporta lo siguiente. En espacio paratiroideo se aprecian dos imágenes nodulares de 2 centímetros, una anterior a la otra, paratraqueal posterior, y que comprime y desplaza estructuras vasculares. Ambas se aprecian bien delimitadas y de contenido interno con un coeficiente de atenuación en rango sólido. Conclusión, LOE paratiroides inferior derecha. Continuando con la gamografía paratiroidea realizada el 4 del mes 9 del 2023, podemos evidenciar las siguientes imágenes: la presencia de un adenoma de paratiroides etópico en mediastino superior. Cronologías de eventos. En 26 de noviembre del 2021, nuestra paciente sufre una caída desde su propio eje de sustentación, presentando dolor y limitación en miembro inferior derecho. Acude al centro de salud, donde posterior a evaluación radiológica no se evidencian presencias de fracturas. Por lo que se indica analgésico. El 2022, por persistencia del cuadro clínico, acude nuevamente a facultativo, donde se realiza evaluación radiológica y se aprecia disminución de la cortical de fémur derecho. Es referida a otro centro de salud e indica tomografía computarizada reportando un LOE en diáfisis de fémur derecho. Por lo que se indica una biopsia en diáfisis distal de fémur derecho, la cual reporta ausencia de malignidad. En noviembre del 2022 se realiza examen de orina reportando presencias de oxalatos de calcio en moderada cantidad. Para enero del 2023 se solicita ecosonograma abdominal, el cual reporta litiasis renal bilateral sin hidronefrosis. El 28 de enero del 2023, nuestra paciente nuevamente sufre caída desde su propio eje de sustentación, presentando limitación funcional. Acude al centro de salud, donde posterior a evaluación radiológica concluye fractura bilateral de fémur. Para marzo del 2023 se realiza ecografía tiroidea que reporta quiste simple del óvulo tiroideo derecho que mide 13 por 12 milímetros. Se realizan otros exámenes complementarios para tu hormona en 927 picogramos sobre mililitro, telopéptido C, 4140 nanogramos sobre mililitro, vitamina D, 16.1 nanogramos sobre mililitro, fosfatasa alcalina, 120 unidades sobre litro. En junio del 2023 se realiza gammagrama paratiroideo, el cual reporta la presencia ¿Qué pasó? ectópico. Estaba muy descargado. Está descargada la batería. Muy mucho, porque es que eso hay que puede- apagarlo cuando ya alcanzó la hora, hay que apagarlo. Lo que yo le digo a usted, que cuando que usted se molesta, cuando yo le digo apague esto, que voy a apagar el... Ah, ¿usted lo apaga siempre?
Se realizan otros estudios paraclínicos reportando una fosfatas alcalina en 172 unidades sobre litro, calcio 13.5 miligramos sobre decilitro, fósforo 2.3 miligramos sobre decilitro y un potasio en 3.2 miliequivalentes sobre litro. Para septiembre de 2023. Para septiembre de 2023 se realiza tomografía de cuello reportando LOE de paratiroides derecho. En febrero del 2024 se realiza un survey óseo que reporta aumento de la actividad osteoblástica en húmero derecho. Para marzo del 2024, nuevamente la paciente sufre caída, para marzo del 2019, del 2024, la paciente refiere dolor en miembro superior derecho, acude al centro de salud donde se realiza radiografía de tórax reportando fractura de húmero derecho atraumática. En marzo del 2024 se realizan laboratorios control reportando PTH en 1162.13 picogramos sobre mililitro, vitamina D 13.81 nanogramos sobre decilitro, fibrinógeno 136 miligramos sobre decilitro. Es referida finalmente al Departamento de Endocrinología, donde posterior a evaluación concluimos con la siguiente impresión diagnóstica. 1. Hiperparatiroidismo primario. 1.1. Adenoma paratiroideo ectópico en mediastino superior. 1.2. Adenoma paratiroideo inferior derecho. 2. Fractura de fémur bilateral. 3. Fractura de húmero derecho. 4. Litiasis renal bilateral no obstructiva. 5. Anemia microcítica hipocrómica moderada. 6. Trastorno hidroelectrolítico, hipercalcemia moderada. 7. Deficiencia de vitamina D. 8. Enfermedad nodular tiroidea en eufusión. Por los hallazgos encontrados, nuestra paciente es referida al Departamento de Cirugía con fines quirúrgicos y el día 27 de mayo del 2024, el Departamento de Cirugía de Tórax y Cabeza y Cuello interviene con la finalidad de realizar la resección de los adenomas. Dentro de los exámenes complementarios realizados a nuestra paciente posterior al acto quirúrgico, evidenciamos lo siguiente. Se realiza biopsia de material extraído durante el acto quirúrgico que reporta lesión inferior derecha, adenoma paratiroideo bien circunscritos con células principales 90%, células osifílicas 5%, células claras 5%. Extensión de adenoma hacia mediastino, restos clínicos. Se identifican dos pequeños adenomas de paratiroides que mide el mayor 1 por 0.8 centímetros y el menor 0.8 por 0.0 centímetros. Adenoma paratiroideo ectópico de mediastino con áreas de degeneración fibrosas y leve infiltrado lipoplasmocitario. Células principales 90%, células osifílicas 5%, células claras 5%. Líquido tiroideo, fondo hemorrágico con escasos linfocitos. Dentro de las hematologías realizadas posterior al acto quirúrgico, evidenciamos lo siguiente. Glóbulos rojos entre 2.4 y 3.3 millones de glóbulos rojos por microlitro. Hemoglobina entre 6.0 y 9.5 miligramos sobre decilitro, reportando una anemia normocítica de moderada a leve. Entre las químicas sanguíneas realizadas entre mayo del 2024 y julio del 2024, evidenciamos lo siguiente. Paratormona entre 13.0 y 10.5 picogramos sobre mililitros, recordando que antes del acto quirúrgico nuestra paciente tenía una paratormona en 1162. Vitamina D entre 39.33 y 38.63 nanogramos sobre mililitros, recordando que antes de
intervenir a nuestra paciente, ella reportaba una vitamina en 13.8 nanogramos sobre mililitro. Transferina, 142 unidades sobre decilitro, ferritina, 326.12 nanogramos sobre mililitro. Perfil tiroideo dentro de los parámetros normales. Dentro de las químicas sanguíneas realizadas entre mayo del 2025 y septiembre del 2024, reportamos lo siguiente. Hipoproteinemia entre 4.7 y 6.1 gramos sobre decilitro. Hipoalbuminemia entre 2.6 y 3.1 gramos sobre decilitro. Hipercalcemia con 10.7 miligramos sobre decilitro con un calcio corregido en 11.6 miligramos sobre decilitro, evidenciando que sus próximos controles del calcio reporta 8.1 miligramos decilitro, por lo cual vemos un descenso en el mismo, la normalización del mismo. Fósforo, 2.4 miligramos sobre decilitro. Magnesio, 2.8 min equivalente sobre decilitro. Hipernatremia entre 156 y 148 min equivalentes por litro. Potasio entre 2.7 y 3.4 min equivalentes por litro. Dentro de las químicas complementarias, reportamos lo siguiente: lipasas, amilasas, enzimas hepáticas y bilirrubina dentro de los rangos normales. En estas imágenes de radiografía de fémur realizada el 1 del mes 10 del 2024, esto fue posterior al acto quirúrgico, evidenciamos una reducción externa, con fijación percutánea externa, la cual podemos evidenciar aquí la presencia del callado óseo. Calloso. Y esta es la primera densitometría realizada a nuestra paciente. En la consulta estuvimos solicitándola en varias oportunidades, más sin embargo, por ciertas limitaciones y priorizar el hecho de que ella la iban a intervenir y conseguir los insumos, el día lunes de esta semana, pues ella se pudo realizar su primera densitometría, la cual reportamos lo siguiente: columna con osteopenia, fémur derecho, cuerpo total, fémur izquierdo y antebrazo derecho con osteoporosis. Ante entonces el caso anteriormente descrito, ¿cuál sería el seguimiento ideal en el caso de hiperparatiroidismo primario con múltiples adenomas? ¿Tendría relación con la agresividad de la presentación clínica? Bueno, entonces en estos momentos los dejaré con mi compañera, quien dará inicio a la discusión de nuestro caso. En tanto a la discusión del caso anteriormente expuesto, es importante resaltar que las paratiroides son 4 glándulas endocrinas que se encuentran posterior a la tiroides adyacentes en el cuello. Estas, entonces el 15% de las personas tienen una quinta glándula, que estas tienen un peso aproximado de 40 miligramos. Estas tienen una distribución a manera de pares, un par superior que deriva embriológicamente de la cuarta bolsa branquial y un par inferior que deriva embriológicamente de la tercera bolsa branquial. Estas están conformadas histológicamente por células epiteliales, lesas y estroma grasa. Las células epiteliales pueden ser de dos tipos: las células principales con citoplasma claro que producen paratormona y las células oxifílicas de citoplasma eosinofílico granular. El hiperparatiroidismo se debe al incremento de la actividad de las glándulas paratiroides, que causa un aumento de la secreción o una secreción inadecuada de PTH. Este se puede presentar como primario, con calcio, vitamina D y PTH elevadas y fósforo disminuido. Secundario, calcio disminuido y vitamina D disminuido con aumento del fósforo y la PTH. Y terciario, con calcio y PTH muy elevados con disminución del fósforo sérico y la vitamina D. El hiperparatiroidismo primario se define como un trastorno endocrinológico caracterizado por niveles de PTH elevados,
como resultado de una secreción excesiva de una o más glándulas paratiroides. Este tiene una presentación que puede ser sintomático clásico con calcio y PTH elevadas, asintomático o normohormonal cuando tenemos calcio elevado pero PTH dentro de parámetros normales, y normocalcémico con calcio sérico normal y PTH elevada. El hiperparatiroidismo primario es una patología endocrinológica frecuente, siendo su prevalencia de entre 0.1 y 2% en la población general. Esta tiene una proporción de mujeres a varones, es de 3:1 y esta aumenta con la edad. Esta es una enfermedad frecuente después de los 50 años y en el 50% de los casos se presenta en mujeres postmenopáusicas, teniendo una incidencia que se estima alrededor de 30 por cada 100.000 personas años. Los adenomas paratiroideos ectópicos tienen una incidencia del 10%, siendo la localización medicinal de 1 a 2% de los casos. La enfermedad multiglandular, esta es rara y más cuando se presenta en su versión esporádica, donde la prevalencia oscila entre 2.4 y 34.3%. Dentro de las causas del hiperparatiroidismo primario está el adenoma paratiroideo, el cual puede presentarse como solitario, múltiples, en el caso de las enfermedades esporádicas, y ectópicos, siendo la localización mediastinal la más frecuente. Este se presenta en el 80 al 85% y este es un tumor benigno que se origina por la mutación de una sola célula, o sea, es una mutación monoclonal. La hiperplasia paratiroidea, que está presente en el 10 al 15% de los casos, y el carcinoma paratiroideo en menos del 1% de los casos, y cuando este se presenta es con un hiperparatiroidismo recurrente y grave. Las manifestaciones clínicas, este es asintomático en el 85% de los casos, pero este puede tener manifestaciones secundarias de hipercalcemia, como es el caso de las náuseas, falta de concentración, poliuria, polidixia y astenia. También existe afectación debido a que existe una gran carga filtrada por el riñón que puede llegar a nefrolitiasis y nefrocalcinosis. La nefrolitiasis es la manifestación más frecuente, viéndose en el 10 al 20% de los pacientes, y la nefrocalcinosis, aunque es rara, si no se mantiene, esta se da por el depósito de fosfato cálcico en el parénquima renal, y si no se atiende a tiempo, a largo plazo, el paciente puede terminar en una insuficiencia renal. Existe también la parte de que en las pacientes con enfermedad multiglandular la presentación clínica es mucho más agresiva, como pudimos ver en nuestra paciente, con la presencia de fracturas patológicas por una densidad mineral ósea disminuida. Dentro del diagnóstico es importante realizar una historia clínica y un examen físico exhaustivo, concentrándose en la duración de los síntomas, causa aparente para investigar las causas más frecuentes y el diagnóstico de la patología maligna. Se solicitan para clínicos como calcio sérico, fósforo, PTH intacta y 25-hidroxivitamina D3. Este es un algoritmo diagnóstico y de tratamiento propuesto para la sospecha del hiperparatiroidismo primario, donde en presencia de una paciente con una hipercalcemia con calcio sérico mayor de 10.5 miligramos sobre decilitro, en pruebas repetidas y corregido por albúmina, se debe realizar una evaluación inicial, como habíamos mencionado, historia clínica, examen físico exhaustivo para evaluar los síntomas de hipercalcemia y sus posibles causas, como es el caso de las neoplasias malignas, del uso de tiazidas, el uso de litio, suplementación con calcio. Luego, para hacer el diagnóstico del hiperpara primario, realizamos la PTH para ver en qué posible presentación está el paciente. Si tenemos una PTH alta con mayor de 65 picogramos sobre mililitro, estaríamos frente a un sintomático clásico. Si tenemos una PTH normal, estaríamos en la posibilidad de un hiperparatiroidismo primario normohormonal. Si tenemos una PTH suprimida, se deberían de considerar otras causas de la hipercalcemia. Una vez tenemos la PTH dentro del rango que nos habla del posible hiperparatiroidismo primario, se debe solicitar pruebas bioquímicas adicionales, como es el caso del fósforo, de la 25-hidroxivitamina D3, del calcio urinario y de la creatinina urinaria de 24 horas, y también se deben realizar la fosfatasa alcalina y marcadores óseos. Una vez confirmado el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, entonces se hace una evaluación radiográfica con densitometría ósea e imágenes para la sospecha de nefrolitiasis o fracturas vertebrales. Existen criterios quirúrgicos y dentro de estos está cálculos renales sintomáticos o fracturas, calcio mayor de 1 miligramo sobre decilitro por encima del límite superior de lo normal, puntuación de T-score
menos de menos 2.5 en la densitometría en la columna lumbar, cadera total, cuello femoral o tercio distal del radio. Aclaramiento de creatinina menor de 60 mililitros por minuto, calcio urinario de 24 horas, mayor de 400 miligramos sobre decilitro y un mayor riesgo de cálculos por un perfil de riesgo bioquímico de cálculos renales. Nefrolitiasis, nefrocalcinosis o fracturas vertebrales en las imágenes, vigilancia no deseada o no factible y edad menor de 50 años. Nuestra paciente cumplía con los siguientes criterios: cálculos renales sintomáticos y fracturas, el aumento de la presencia de hipercalcemia, una densidad mineral ósea que la evidenciamos luego de, o sea, por la presentación de la densitometría postquirúrgica, podemos evidenciar que esta pudo tener mayor afectación prequirúrgica. También está la presencia de la nefrolitiasis y la edad menor de 50 años. Si los pacientes cumplen todos los criterios, entonces el tratamiento quirúrgico está indicado. Pero se deben de realizar estudios de localización preoperatoria y luego entonces continuar con la paratiroidectomía. En el caso de que los pacientes no cumplan con los criterios, entonces se debe valorar la preferencia del paciente para el tratamiento quirúrgico, evaluar los factores de riesgos perioperatorios y considerar la esperanza de vida del paciente. También se deben realizar pruebas anuales del metabolismo calcio-fósforo y la función renal, densitometrías anuales o bianuales, y la evaluación de fracturas vertebrales e imágenes abdominales para evaluación de cálculos renales. Dentro de los estudios de imágenes, estos no nos dan el diagnóstico definitivo, pero sirven como localización de la lesión. Dentro de ellos está la ecografía, la cual tiene una sensibilidad del 79,8% cuando esta se realiza de alta resolución y por un personal o un operador experimentado. Dentro de la tomografía la realizamos en aquellos casos complejos, pacientes que tienen una cirugía cervical previa, para confirmar la localización de la lesión. Esta tiene una alta sensibilidad y que oscila entre 89,8% a 90%, y esta puede aumentar cuando se realizan con emisión de positrones o 4D. La resonancia magnética se utiliza nuevamente en aquellos pacientes donde son difíciles de localización o en aquellos en los cuales no se puede utilizar medio de contraste. Como ya sabemos, el hiperparatiroidismo primario es frecuente después de los 50 años, donde ya por la edad la mayoría de los pacientes tienen una afectación a nivel renal. Esta tiene una gran sensibilidad cuando se hace en resonadores de más de 3 teslas. La medicina nuclear, dentro de los métodos de elección, está la gammagrafía y también están las tomografías con emisión de positrones. La gammagrafía de paratiroides con tenesosestamidi tiene una sensibilidad alta a la localización de adenomas paratiroideos únicos, pero esta pierde sensibilidad cuando estamos en presencia de enfermedades multiglandulares, como es el caso de nuestra paciente. Entonces empezamos con un reporte de caso de un hiperparatiroidismo ectópico, donde se enfatizaron en la detención de la localización mediastinal. Este es un estudio retrospectivo de una base de datos prospectiva, donde se analizaron los registros de las historias clínicas informatizadas de pacientes operados con diagnóstico de hiperparatiroidismo, donde se les realizó la resección de al menos una glándula paratiroidea intratorácica en el periodo entre enero del 2006 y junio del 2019. Como resultado de 728 pacientes con hiperparatiroidismo, se excluyeron 716 que el hiperparatiroidismo no era ectópico o que el ectópico torácico no necesitó cirugía cervical. De estos se identificaron 9 casos con hiperparatiroidismo primario ectópico intratorácico, teniendo una prevalencia de 1,24%. Los demás hiperparatiroidismo tuvo una prevalencia de 1,65% en la población estudiada. Se utilizó la PTH intacta en 8 casos, mostrando un descenso promedio del 65% a los 15 minutos. Hubo un solo caso de persistencia por un hiperparatiroidismo secundario y no hubo recurrencia durante el periodo de seguimiento en los demás casos. Una revisión de casos de adenoma paratiroideo ectópico mediastinal, donde las edades oscilaron entre 39 a 54 años, con presentación sintomática de debilidad, fatiga crónica, anorexia, náuseas, compromiso del estado general.
con antecedentes de múltiples episodios de infecciones urinarias, cólicos renales y nefrolitiasis, y laboratorios con hipercalcemia y aumento de la PTH intacta. Se le realizaron imágenes con ecografía cervical de alta resolución, en el cual se pudo constatar la presencia de un nódulo a nivel del cuello de 4 centímetros, tomografía computarizada, donde se le realizaba, también confirmaba la presencia de la lesión a nivel del cuello. En la gammagrafía de paratiroides con Tenesius extamivi y la resonancia de cuello confirmaron la presencia del adenoma paratiroideo en mediastil. Se les realizaron laboratorios postquirúrgicos que mostraban una tendencia a la normalidad tanto del calcio como de la PTH. Este caso se relaciona con nuestra paciente con la presencia de un adenoma paratiroideo ectópico de localización mediastinal, además de la presentación de hiperparatiroidismo clásico. Además de que, como pudimos evidenciar, nuestra paciente es joven y concuerda con la edad, más o menos con la edad que se presentaron estos casos. Otra revisión de casos, pero de adenomas paratiroideos gigantes, donde las edades oscilaban entre 52 y 70 años, con síntomas de aumento del volumen del cuello y fatiga generalizada. También hubieron pacientes que presentaron convulsiones, polidipsia y poliuria. Dentro de los laboratorios podemos evidenciar un hipercalcemia, aumento de la PTH, deficiencia de vitamina D, hipofosfatemia y elevación de los azoados. Las imágenes que se le realizaron en la ecografía del cuello, además de la presencia de la lesión, se evidenció también un nódulo a nivel del lóbulo tiroideo derecho. En la tomografía de abdomen y pelvis contrastada que se le realizaron a algunos pacientes mostraron la presencia de cálculos renales no obstructivos de 2 milímetros. Y en la gammagrafía paratiroidea con Z-MIBI se evidenció la presencia de adenomas paratiroideos. Los laboratorios postquirúrgicos mostraron tendencia a la normalización de los niveles tanto del calcio como de la PTH. Y el tamaño del adenoma, hubo un adenoma que medía 4 centímetros con un peso de 7,7 gramos y el otro medía 12 centímetros con un peso de 95 gramos. Este caso se asemeja a nuestra paciente por la presencia no solamente de un hiperparatiroidismo clásico con hipercalcemia y PTH elevada, sino que también evidenciamos la presencia de una lesión a nivel de la tiroides y la presencia de un adenoma que es gigante. Otra revisión de casos, pero en esta con múltiples adenomas, donde se evidenciaron que las edades oscilaban entre 61 y 70 años. Estos pacientes se presentaron asintomáticos, ya que se descubrió la hipercalcemia en un chequeo de rutina. Dentro de los laboratorios encontramos una hipercalcemia leve con PTH elevada, deficiencia de vitamina D y un calcio en orina elevado en 352 miligramos en 24 horas. A estos pacientes solo se les realizó gammagrafía con Tenesius 99 sextamivi, que confirmaba la presencia de varios adenomas paratiroideos. Este caso se asemeja a nuestra paciente porque, como pudimos evidenciar, nuestra paciente contaba no solamente con un adenoma paratiroideo y un ectópico, sino que presentaba 4 adenomas paratiroideos, lo cual está relacionado con la agresividad de los síntomas presentados por dicha paciente. La enfermedad multiglandular esporádica que se presenta en el hiperparatiroidismo primario, la multiglandular se define como aquella presencia de uno o más adenomas o la hiperplasia de las 4 glándulas. Pero el esporádico se piensa en él cuando ya se han descartado un hiperparatiroidismo familiar o congénito. Se hizo una revisión de casos donde se vio hiperparatiroidismo desde el 2013 al 2019, que de 1.890 casos, 254 fueron identificados con enfermedad multiglandular esporádica. Y de esto, el 96,1% fue diagnosticado intraoperatorio y solo el 3,9% en el postoperatorio. El 2% de los casos fueron diagnosticados posteriormente tras persistir la hipercalcemia. Es importante resaltar que para el diagnóstico de la enfermedad multiglandular esporádica depende mucho tanto de la pericia y del clínico, del quirúrgico y del patólogo que ve al paciente, debido a que este diagnóstico casi siempre se hace intraoperatorio o postoperatorio cuando recurre el hiperparatiroidismo.
La identificación de los pacientes con riesgo de enfermedad multiglandular esporádica es un reto diagnóstico y es por esto que los hallazgos intraoperatorios de patología son determinantes para alcanzar el diagnóstico. Además, es mandatorio hacer un seguimiento a largo plazo de los pacientes con hiperparatiroidismo primario, porque muchos de los casos son diagnosticados en el tiempo. Es importante resaltar que en un gran porcentaje, un 40% de los pacientes puede tener una recurrencia del hiperparatiroidismo a los 5 años. En una revisión donde se estudiaron 105 pacientes que habían sido sometidos a paratiroidectomía, se observaron los cambios tanto antes de la cirugía como los cambios a los 6 meses, al año y a los 2 años de haber realizado la paratiroidectomía, donde podemos evidenciar, acá podemos ver cómo estuvo la densitometría ósea en estos pacientes antes de la cirugía. Se evidenció mejoría 6 meses después, al año, pero el mayor aumento de la densitometría ósea se vio a los 2 años después de la cirugía. Otra revisión de casos donde se evaluó la eficacia del tratamiento antiosteoporótico tras una paratiroidectomía exitosa por hiperpara primario. Este es un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, donde hubo un total de 209 pacientes que se le habían medido la densidad mineral ósea por densitometría de la cadera en menos de 2 años. Entonces, los pacientes se revisaron antes de la paratiroidectomía y algún momento después de haberle hecho la paratiroidectomía. En esto se encontró un aumento del 5,5% en el grupo que se les realizó la paratiroidectomía y un 6,3% en aquellos que, aparte de la paratiroidectomía, también se les suplementó con bifosfonatos. Es muy importante resaltar que en este estudio también se analizaron el beneficio de utilizar bifosfonato antes de la cirugía, el paciente con cirugía sola y aquel que luego de la cirugía se le indicó bifosfonato. Dentro de los resultados de este estudio pudimos encontrar que aquellos pacientes a los que se les indicó bifosfonato antes de la cirugía hubo mejoría de la densidad mineral ósea, que en comparación con el grupo de cirugía sola con bifosfonato y cirugía no hubo una significancia estadística. Dentro del tratamiento tenemos los bifosfonatos, que son inhibidores de enzimas limitantes de la tasa metabólica de la vía del mevallonato, que altera el borde en cepillo del osteoclasto inhibiendo su actividad resortiva, produciendo finalmente apoptosis. El denosumab, que produce una inhibición de la vía del factor nuclear kappa beta, al bloquear la unión de su ligando al RAM. El romosozumab es otra opción terapéutica que causa mejoría de la señalización del WNT y a un aumento de la masa ósea, siendo esta su beneficio dual, tanto antirresortivo como osteoformador. También está el ranelato de estroncio, el cual inhibe la resorción y a la vez también estimula la formación ósea. En cuanto al ranelato de estroncio, se realizaron estudios de pacientes con seguimiento luego de la paratiroidectomía, donde se evidenció una gran mejoría tanto en la formación ósea como en la antirresorción. Este fármaco no es indicado en nuestra paciente debido a que ella no cumple criterios. Para utilizar el ranelato, el paciente no puede tener ningún factor de riesgo para tromboembolismo, trombosis venosas, el paciente no puede estar encamado, porque lo promueve a mayor éstasis venosa. Entonces, por eso, el ranelato de estroncio no es una indicación para nuestra paciente. El romosozumab, se hizo un estudio en pacientes luego de la paratiroidectomía que tenían edades entre 64 y 67 años, con un test score en columna normal, lumbar entre 4 y 4.1, menos 4 y menos 4.1, y en el tercio del radio, menos 4.7 y menos 5.6. Luego de un año con romosozumab, con dosis de 210 miligramos mensuales, se obtuvo una gran mejoría con un aumento de la densidad mineral ósea en la columna lumbar, pero no hubo cambios significativos en el radio distal. Expuesto todo lo anterior, llegamos a los siguientes diagnósticos definitivos. Hiperparatiroidismo primario clásico, enfermedad paratiroidea múltiple esporádica, adenoma paratiroideo inferior derecho múltiple,
adenoma paratiroideo ectópico gigante en mediastino superior, fractura patológica múltiple con fractura de fémur bilateral con reducción percutánea y fijación externa, fractura de húmero derecho reducida, litiasis renal bilateral no obstructiva, anemia normocítica normocrómica moderada, hipotiroidismo secundario postquirúrgico y osteoporosis secundaria severa. Dentro de nuestro plan de trabajo está la consideración de la terapia biológica, siendo los fármacos más convenientes para nuestra paciente el denosumab y el romosozumab. La vigilancia del metabolismo calcio-fósforo, PTH, función renal y tiroidea, el seguimiento por endocrinología, traumatología y medicina física y rehabilitación, la realización de densitometría ósea, ecocardiogramas y ecografía renal cada 6 meses a 1 año, y la realización de estudios genéticos, puesto que las enfermedades multiglandulares esporádicas tienen un gran componente genético y se deben descartar primero la presencia de un hiperparatiroidismo congénito y de un hiperparatiroidismo familiar. Además de que la presentación en los pacientes jóvenes con hiperparatiroidismo es muy poco frecuente, y los estudios realizados demuestran que cuando el hiperparatiroidismo primario se presenta en un paciente joven, la presentación clínica es muy agresiva y el pronóstico es reservado. Dentro de las limitantes de nuestro estudio está que nuestra paciente fue atendida en primera ocasión por el servicio quirúrgico y no por la parte clínica, por lo cual llegó ya en momentos previos a la cirugía al servicio de endocrinología, lo cual limitó mucho la parte del tratamiento, ya que la paciente llegó casi 3 años después de haber presentado las alteraciones óseas al servicio de endocrinología. Y esta también y sus familiares hicieron hincapié en conseguir los materiales para la cirugía y no se realizaron muchas pruebas complementarias solicitadas por nuestro departamento. Otra limitancia con nuestra paciente en cuanto al seguimiento es la parte económica, ya que para la realización de las densitometrías, inclusive tuvimos que solicitar ayudas para que se la pudiese realizar, porque la paciente actualmente, como visualizaron en las radiografías, está con material de fijación externa, lo cual imposibilita su movilización. Además de que para la terapia médica con esta paciente está la dificultad económica y también la disponibilidad de los fármacos en nuestro cliente. Por su atención, muchas gracias. La edad de la paciente era 32 o 22. 22 años. 22 años. Una pregunta. Desde el punto de vista del hiperparatiroidismo primario, la lesión que estaba Mediastino. en el mediastino era más activa probablemente que la lesión que estaba en la misma paratiroides. Exactamente, porque inclusive en los estudios de gammagrafía esta no se detectaron las lesiones de paratiroides. No aparecía en la Solo el ectópico aparecía en la de la El gammagrafía. ectópico era la causa probablemente del desastre. Exactamente. 3 años llevarlo en endocrinología. Exactamente. Era muy claro, ¿no? Sí, bueno, a partir de la segunda puedo chequear a la paciente haciendo si lo desea, que le puedo obsequiar gratuitamente la densitometría de la paciente. Se la puedo realizar en mi centro. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Sí, está bien, muchas gracias. Bien, ¿y qué tratamiento entonces de la limitación está recibiendo? La paciente está siendo suplementada con Eutirox, 50 microgramos, está con suplementación con fósforo en el postquirúrgico, se hizo una tiroidectomía total. Sí. No quedó un 3% manipulado. No de todo hipocalcemia. Y ellos durante la cirugía realizada que quedaba una conocida de la identificar y se tiene como ellos hicieron con el equipo de doble cámara y evaluaron bien la presencia, les gusta de si habían otras paratiroides agrandadas y no se encontraron más. Sí, pero ellos quedan como paratiroides.
porque le hacen una tiroidectomía total y sacan toda la paratiroides que encontraste que estaba en la base. Se conservaron. Aparentemente ellos conservaron las otras dos paratiroides que estaban Sí, señora. Es que te pregunto. O sea, no hay que compartir No. pero No. para mí. Ujú. Buena suerte. Bueno, pues, Después de tanta sí, y entonces está recibiendo vitamina D. Sí, señora. Mira, ¿quién No. pagó No se ha iniciado bisfosfonato por la condición de la paciente porque está encamada. ¿Quién le pagó? ¿Cómo consiguieron para pagar el tratamiento? Porque son drogas muy caras. Hay adicciones sexuales. No, No, está recibiendo, esa es una de las limitantes. Es una de las limitantes. No. Exactamente. Está mucho dinero. Exactamente. La psicometría realizó esta semana fue la revisión de ver qué es lo que más le favorece. Exactamente. Y es raro que tampoco tiene disminución de la densidad mineral de la cocina. Sí, hay alteración, el T1, el T11, T12 y el E1. Tiene osteopenia. Ajá. Como esta densitometría se realizó post, no sabemos cómo estaba la columna pre, pero según las literaturas, luego de 6 meses. Sí, exactamente, no. Exactamente. Es interesante porque ¿Cuánto probablemente tenía esa paciente con hipoparatiroidismo? Desde hoy. Exactamente. Probablemente desde la adolescencia. Probablemente desde la adolescencia. Y es raro que la primera que hay porque no fue en contraspiés, o sea, no fue una caída de muchos escalones, no fue de alta intensidad la caída, por eso probablemente no tuvo la fractura en ese momento. Pero ya la reportaban tampoco de disminución de la densidad. Sí, en la primera radiografía sí había alteración de Recuerda, me tenía reglas normales. Sí. Entonces se demuestra que el hiperparatiroidismo no incluye la reproducción humana. ¿Puede embarazada? Sí, porque ella no tiene yo pariendo de manera tampoco es un mito en la que el hipotiroidismo incluye la reproducción ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Yo las quiero felicitar a las dos porque la presentación estuvo bellísima y el caso estuvo súper bien enfocado. El tiempo que trabajan los pacientes para que lo estuvo bien. Y de verdad que gracias. Y al llegar el paciente con la clínica de la fractura, hicieron un diagnóstico diferencial, se plantearon otras cosas. Había una imagen que decía subjetiva de que ella me preguntó, que fue mucho de la sí, pero por la edad sí, pero incluso pegó, si no encontramos otras manifestaciones clínicas a nivel de la esqueleto. Es muy interesante. No, no tenía antecedentes. No. Exacto, lo planteamos, pero descartamos a la parte de antecedentes familiares. No hubo la presencia de antecedentes familiares con esta patología o con algún síntoma que fuese sugestivo de, y el planteamiento de los estudios genéticos todavía está entre nuestro plan de trabajo. Y en la primera evaluación no le hicieron un caso cuando se cayó la primera vez. No. Porque ella no tiene síntomas. No presentó síntomas, nunca presentó síntomas. Antes la primera fractura que ya se No. veía en parte del Ella no va a
Cuando Era un problema por cuando la inversión en mi casa, como soy ginecólogo, lógicamente me enfoco por la yo veo fractura casi importante. Automáticamente lo enlacé así un cáncer de mama menstruación. Porque tenemos pacientes que han debutado, tenemos jóvenes de 16 y 18 años que han disfrutado un cáncer de mama, pero con una fractura. Sí. Entonces, cuando buscamos el origen, es un cáncer. Bueno, entonces, en virtud de recordarme en nombre del Comité de Trabajos Libres que la entrega de los trabajos es el día 24 de febrero de la noche. Están, por favor, todos cordialmente invitados a hacer la presentación de su trabajo al Hospital Militar Universitario Carlos Velo, muchas felicidades por su presentación. Vamos a estar invitados a hacer cómplices de hacer laboratorio de la sede. No, fue una de oye, vamos a